Salida a la procesión de Materno Cinegio. Iglesia de los Santos Apóstoles, Constantinopla, marzo de 389. El sol saludaba el arranque de la procesión aquella clara mañana después de una semana de intensas lluvias. Bajo su brillo, Constantinopla refulgía con su bullicioso pueblo arrojado a la calle, ansiando ser testigo del insólito acontecimiento que se celebraba. Meses llevaban discutiéndose en mercados, salones y tabernas los pormenores, provocando al más discreto y reacio a los rumores la curiosidad por contemplar y juzgar cuanto acontecía. El gentío aguardaba la salida con ramas de olivo, lirios, claveles y cuantas flores acompañan al esplendor que derrama la primavera a su llegada. Los pétalos y una cama de juncias alfombraban la calle hasta el foro de Teodosio. Su perfume se mezclaba con el del incienso que los numerosos sacerdotes esparcían con sus dorados pebeteros entre el cortejo. Pues la historia me la regala Berenice Galaz, mi editora en la Esfera de los Libros. La verdad es que yo estaba buscando, después de la primera obra, cuando la termino, pues me pica el gusanillo de seguir escribiendo y estoy buscando una segunda obra ya sabiendo lo que se me viene encima. Porque con la primera había estado 5 años y digo, oye, esto vamos a elegirla bien, que igual no sé si estaré 5, pero al menos 2, 3 o 4, al final fueron 3. Entonces quería ser cuidadoso en la selección de la historia, digamos. Ella es la que me dice que visite Carranques, que si conozco la villa de Carranque, una villa romana que está a pues apenas media hora de Madrid, muy bien conservada, porque allí hay una historia, bueno, pues curiosa sobre el posible dueño de la villa. Luego ya cuando me pongo a estudiar sobre el tema hay multitud de teorías, pero sí que parece, bueno, pues que el dueño de esta villa, el que construye la villa de Carranque, que es, pues como decía, una villa tremenda, con una colección de mosaicos espectacular, la colección de mármoles más importantes fuera de Roma, o sea, fuera de Italia, en todo el Imperio Romano, fue exhumado su cadáver y su viuda, su mujer, lo trajo en procesión desde Constantinopla hasta Toledo, hasta Hispania. Bueno, esto es una incógnita, digamos, por qué pudo suceder o a qué se debía esta exhumación de un cadáver, algo completamente prohibido, y no sé, es un enigma de por qué pudo suceder esto. Así que, bueno, pues me llamó la atención, me puse a estudiar sobre el tema y de ahí un poco pues salió la obra. Claro, la primera incógnita, bueno, este personaje es Materno Cinegio, su viuda es Acantia, estamos hablando del siglo IV con Teodosio en el poder. Teodosio es un emperador hispano que incluso, o sea, si ya hay dudas hasta su procedencia, aunque está, digamos que la tesis general es que nació en Cauca, en Segovia, hay quien apuesta a que fue en Itálica, en Sevilla, y lo entronca con Trajano, con Adriano, etcétera, etcétera. Entonces, si hay dudas hasta de dónde procede el emperador, pues imaginemos luego aguas más abajo de dónde son estos personajes. Pero bueno, Materno Cinegio sí que se sabe que es un colaborador de Teodosio, que justo cuando muere él va a ser nombrado cónsul de Oriente, o sea que digamos que es primerísima línea después del emperador. El periodo de Teodosio es complejo y es muy rico, porque es Teodosio el que, digamos, le da el poder a los católicos dentro de las distintas facciones cristianas. O sea, Constantino es el que, de alguna forma, permite el cristianismo e incluso se bautiza, y Teodosio es el que dice, oye, los católicos son los buenos, digamos, de alguna forma. Los nicenos, lo que se aprueba en el concilio de Nicea es lo que a partir de ahora es lo que tenemos que creer y los otros son herejes. Esto, pues, oye, mira lo que viene después, o sea, el credo que rezamos cada domingo, o que se reza cada domingo en las iglesias, se hace en el 381 en el concilio de Constantinopla, promovido por Materno Cinegio y auspiciado un poco por Teodosio. Entonces Materno Cinegio es su hombre fuerte en todo el plano religioso y en otras cuestiones estratégicas que necesita Teodosio para sentarse en el poder. O sea, una de ellas era la religión y otra y principal era la amenaza goda, que se acaba cristalizando un siglo después cuando ya toman Roma y tal, pero en ese momento los godos, los hunos, etcétera, etcétera, están cruzando el Danubio y poniendo en jaque a todo el Imperio Romano. Es Teodosio el que los mete dentro del ejército y el que les da una especie de feudo, que luego vienen todos los estados feudales digamos, del medievo y tal. Entonces digamos que Teodosio, cuando me pongo a investigar sobre Materno Cinegio y posteriormente sobre Teodosio, encuentro ahí una riqueza en el siglo IV enorme y hasta cierto punto pues desconocida para mí. Yo que soy que me gusta mucho la historia y tal, pues bueno, vi que tenía ahí una época más o menos oscura sobre la que me puse a investigar para sacar la obra.
Claro, digamos que es esa transición entre la sociedad romana pagana y lo que vino luego y la creación un poco de Occidente y de cómo va cambiando el resto de los países europeos. O sea que efectivamente es justo en ese cambio de ritmo en el que se asienta el cristianismo como gran poder dentro del mundo, digamos, y luego con unos personajes pues que, oye, nos han llegado hasta ahora. O sea, yo en el libro, además, claro, cuando vas descubriendo como personajes de gran calado histórico, yo intentaba ver cómo los podía meter en el libro, ¿no? Pues San Agustín, por ejemplo, Hipatia, que ahora está muy de moda pues con el tema de la persecución y todo esto, y con mujeres insignes que no están reconocidas históricamente, pues San Ambrosio, el propio Libanio, Materno Cinegio es el que nos da la cita sobre él y que es el último gran autor pagano. Bueno, pues yo intento todos entremezclarlos más o menos en el libro. Ese costumbrismo es clave para mí, claro, porque es lo que le da, digamos, como lo que le da la realidad al libro, y es un reto constante. Para mí es el principal reto. Yo cada capítulo que escribía pues era casi una tesis doctoral para mí, porque claro, cuando hablo de una fiesta, de una comida, pues ahí tienes que buscar y tienes que documentarte para ver qué comían, cómo comían, tenían cubiertos, no tenían cubiertos, se lo traían en fuentes, no se lo traían en fuentes, lo hacían los esclavos qué papel jugaban, eran esclavos, eran esclavas, cómo acababan las fiestas. Así con todo, o sea, con un viaje marítimo, con el circo romano. Entonces, efectivamente, yo la forma un poco que lo hacía era por cada nuevo capítulo, pues un nuevo reto, digamos, de documentación. A mí, que me gusta la historia y sobre Roma he leído bastantes, pues ahí sí que tenías una cantidad de fuentes, ya no solo como más académicas, sino desde el punto de vista de otros autores, pues que te lo hacen más sencillo. Y yo creo que la historia, bueno, pues lo que tiene es una riqueza de enseñarnos que no somos tan singulares como nos creemos. O sea, al final, prácticamente, por un lado, es una riqueza infinita en cuanto a descubrir cosas nuevas, como antes lo que hablábamos del siglo IV, que empiezas a ver ahí una cantidad de cosas que te suenan y vas hilando, pero no tienes esa profundidad de conocimiento, porque es prácticamente imposible abarcarlo todo. O sea, hasta las mentes más preclaras, o sea, no llegan a conocer la historia en su conjunto, es muy difícil. Entonces eso te llama la atención, el descubrir nuevas cosas, que dentro de la historia es relativamente sencillo. Y por otro lado, la historia, pues bueno, es una maestra fundamental para entendernos. O sea, yo creo que el conocer cómo han afrontado problemas similares en el pasado, pues te ayudan a afrontar los actuales y a poder discernir un poco por dónde tienes que tirar. Y también a quitarte importancia, porque en el fondo lo que ves es que ha habido grandísimos hombres que se han enfrentado a los mismos problemas que los más pequeños o los que tú tienes hoy en día. Entonces eso te lo da la historia en gran medida. Estudiando en el libro encuentras, o sea, muchas veces dices, ¿esto cómo pudo pasar? O sea, yo, por ejemplo, introduzco un poco al personaje, a Materno Cinegio, como un acólito, una especie de ayudante de Teodosio padre, que es el padre del emperador y que él es el general en jefe de las tropas de Occidente en la época romana. Pues este hombre le llevan primero, era hispano también, le llevan primero a Bretaña, que había ahí una rebelión con los pictos, con los sajones, etcétera, etcétera, sofoca esa rebelión, luego le llevan a África, que también había una aliada importante con Firmo, con los bereberes, o sea, estaba bastante en jaque el ejército romano ahí, también triunfa en la rebelión, o sea, dos grandes hitos, digamos, en ese momento histórico, y le matan. Y no se sabe por qué le matan. O sea, entonces dices, ¿qué intrigas hay por detrás? O sea, en ese momento el emperador era amigo suyo, en teoría Valentiniano había combatido con él, pero se estaba divorciando de su primera mujer. Entonces, claro, claramente ahí tuvo que haber una serie de intrigas, porque a Teodosio yo lo interpreto como que le veían como un posible rival para el poder y acaban ejecutándole. Pues como eso, muere otro emperador, se casa este con la otra, o sea, al final hay muchas, o sea, Roma al final era un hervidero que parecía Sálvame, o sea, a otro nivel, gracias a Dios, pero digamos que sí, tienes esa serie de intrigas que hoy en día, pues en la política... Pues estoy justo en ese momento pensando por dónde continuar. La verdad es que me llama mucho la atención el tema del cristianismo,
creo que tiene un impacto brutal en la historia occidental, bueno, en la historia. Entonces ahora que he ido como al siglo IV, estoy pensando en el primer siglo y estoy viendo por ahí posibilidades, es una época que me gusta mucho. La verdad es que también lo que me he dado cuenta al ir primero al siglo VIII y ahora al siglo IV es casi en cualquiera que te pongas a investigar vas a encontrar ahí suficiente material como para desarrollar una novela. Entonces casi voy buscando más una historia que sea atrayente y luego ya veo el contexto histórico, pero estoy seguro que casi cualquier contexto me va a dar la posibilidad de que haya riqueza, porque es que casi en cualquier lado que escarbes encuentras posibilidad. Y yo en ese sentido cualquier siglo me gusta. Yo como lector no me ciño a un solo tema, o sea, puedo leer de cualquier época. Hablando de un libro en la época romana, tengo que coger Yo Claudio. O sea, tiene que ser una elección de Robert Graves, que yo creo que es una novela maravillosa. Y además sobre el personaje es vital, es uno de los más importantes de la historia, o sea que me lo quedaría, pero por todo, por el estilo. Luego a mí un autor que quizás sea el que más me guste, aunque mi estilo no sea el mismo porque es inigualable, a mí me gusta mucho Manuel Chaves Nogales, y de ahí casi elegiría cualquier libro, la biografía que tiene sobre Belmonte, que son artículos periodísticos, o la historia Sangre y Fuego, que es una historia de relatos cortos sobre la guerra civil. O sea, de Chaves Nogales yo creo que no te equivocas cogiendo un libro. Mira, me leí este verano, que además lo tenía en la mesilla desde la pandemia, me cogí La peste de Camus, y la verdad es que es un libro que me gustó por un poco el paralelismo con lo que hemos vivido nosotros hace nada, y es un libro que me ha gustado bastante y que me lo he leído hace un par de meses. Y luego yo pues me voy a ir también, aunque yo sé que aquí es alto nivel de lectura, pero tengo que coger los clásicos si tengo que elegir, y me voy a Crimen y Castigo, que es mi novela favorita. Es mi libro favorito, me parece cumbre y me lo he leído 3 veces y cada vez que lo leo me agobio. Luego pues me voy también a otro clasicazo, que es Los Miserables, de Víctor Hugo, que es otro libro que a mí realmente me marcó, y que fue que mis padres se enfadaban porque no apagaba la luz. Entonces, si me tengo que quedar con 4 libros, yo creo que apostaría por esos 4.